Bien, buenas tardes. Mi nombre es Juan Toribio Milanés. Estamos en la asignatura de matemática avanzada para los estudiantes de ingeniería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Eh, en un encuentro anterior, nosotros estuvimos trabajando problema regular y singular de Sturm-Liouville. Aquí prácticamente un problema regular de Sturm-Liouville era resolver una ecuación diferencial sujeta a estas condiciones donde R de X era una función llamada la función de peso que tenía ciertas condiciones. Y entonces nosotros demostramos que la solución de un problema regular de Sturm-Liouville no daba como resultado un sistema ortogonal, que fue este teorema. Bueno, en este teorema nosotros demostramos la unicidad de las funciones propias para un operador. Después también demostramos que formaba un sistema ortogonal y el producto escalar en el sistema ortogonal venía dado con la función de peso, esta que estaba aquí. Bueno, trabajando eso, también ustedes tuvieron el monitor que les resolvió un ejemplo de un problema de una ecuación y aquí tenían algunos ejercicios. Hoy nosotros eh, vamos a trabajar para obtener los polinomios de Jacobi como un problema de Sturm-Liouville. Pero le decía antes de empezar la clase, en esta parte, antes de empezar la grabación, que grabamos siempre para que estas informaciones pues las colgamos alguna vez en el canal y sirven para los demás. Que muchas de las funciones especiales se pueden obtener como un problema de Sturm-Liouville. Por ejemplo, resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones y aquí también sujeta a estas condiciones le da lo llamado polinomio de Legendre. La ecuación que nosotros vamos a resolver hoy contiene a esta ecuación, porque esta es un caso particular de la que nosotros vamos a resolver. Es decir, los polinomios de Legendre son un caso particular de polinomio de Jacob. Entonces, también hay ecuaciones que dan origen a los polinomios de Hermite, como es esta que está aquí, que son funciones especiales. Fíjese que estos ejercicios de problema singular de Sturm-Liouville están vinculados con que aquí se van a obtener como funciones propias los polinomios de Hermite. Los polinomios de Hermite no son casos particulares de lo de Jacobi, pero sí lo de Legendre, lo de Chebyshev de primer y segundo tipo, lo de Gegenbauer, como vamos a ver más adelante. Pues bien, nuestro operador diferencial en esta parte, que le quise agregar esta parte para que se vea por qué es el problema de Sturm-Liouville. Si usted toma ese operador diferencial igual a esta parte que está aquí, piénselo en esto como la segunda derivada de u con respecto a x, y esta es la primera derivada. Ese operador diferencial, actuando sobre la función, esas funciones que están ahí, aquí en esta representación, van a ser los polinomios de Jacobi, nos va a dar un escalar por las funciones de Jacobi. Lo que nosotros vamos a ver es que estos van a ser los valores propios de esa que serían las funciones propias bajo el operador diferencial. Y específicamente, entonces, si usted lo nota aquí, mírelo aquí, esto es esta misma ecuación en la parte de hasta aquí. Y este señorito es este escalar, que serían los valores propios, planteando el problema como un problema de Sturm-Liouville, porque ya sabemos que tenemos el operador e identificamos. Esta función es la función de peso, que sería la R de X. Perdón.
La función de peso es 1 menos x elevado a la beta por 1 más x elevado a la alfa. Esa es la función de peso. Lo vamos a ver más abajo también. Entonces, ya visto el problema como un problema de Sturm-Liouville, simplemente es resolver esta ecuación diferencial con las condiciones que nos den polinomios, o sea, que se trunquen, o sea, que la serie sea un valor finito y con algunos acomodamientos de las constantes, que lo vamos a ver aquí paso por paso. Lo primero es que todos los que están en esta asignatura ya han visto la resolución de ecuaciones diferenciales por serie, pero como siempre nosotros explicamos más despacio, más detallado, para, repito, que cualquier persona que está observando luego, así sean los estudiantes de ecuaciones diferenciales, asignatura de la cual, o sea, asignatura que es prerequisito de esta asignatura, pero si los estudiantes de ecuaciones diferenciales la están viendo, pues les sirve a ellos para también entender. Mire, esta es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Aquí, si yo divido todo entre el coeficiente principal, entonces me quedaría una ecuación diferencial dada por la segunda derivada más P sub 1 de X, pero P sub 1 es este coeficiente dividido entre 1 menos X cuadrado, porque dije si divido a ambos lados. Más P sub 2 de X, que sería este escalar, dividido entre 1 menos X cuadrado. O sea que esta es una ecuación diferencial de la forma segunda derivada de Y con respecto a X, más una función P sub 1 de X por la primera derivada, más P sub 2 de X por la función igualada a cero. Una ecuación diferencial lineal de segundo orden, con coeficientes que son estos que están aquí, que serían polinomios racionales, o sea, funciones racionales, división de polinomios. Entonces, resolver esa ecuación y las condiciones las dijimos verbalmente, la vamos a agregar al final para que se vea el proceso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a resolver una ecuación diferencial de esta manera, de segundo orden, con coeficiente P sub 1 y P sub 2, funciones racionales, nosotros de ecuaciones diferenciales sabemos que para estas dos funciones, el punto 1 y menos 1 son puntos singulares de la ecuación diferencial, porque son puntos singulares de esta ecuación diferente, de estas funciones. Son puntos singulares. Nosotros sabemos que los puntos singulares para funciones racionales están localizados en los ceros del denominador. En los ceros del denominador. Pero son puntos singulares regulares. Pues se pueden regularizar esas funciones en esos dos puntos. ¿Qué pasa? Que por el método de Frobenius, lo que se hace para resolver esa ecuación diferencial por serie, se asume una solución de esta forma, como una serie, donde los coeficientes hay que calcularlos. O sea, ¿quién sería A sub nu? Ese coeficiente. ¿Y quién sería R? Esta es una serie resuelta en torno al punto x sub 0 igual 1, que es un punto singular regular de la ecuación diferencial, y por eso esto es un problema. Estamos resolviendo para todos los x que están entre menos 1 y 1, que no lo especifiqué aquí. Entonces, este es un problema singular de Sturm-Liouville, planteado aquí como resolverlo en torno a ese punto singular, que sería el punto extremo 1. Y las condiciones, repito, las vamos a agregar al final, las otras condiciones. Pero la primera condición es que luego quiero que sean funciones, que sean funciones
que converjan en ese intervalo desde -1 a 1. O sea, y específicamente incluso que sean polinomios. ¿Qué hacemos? Suponemos una solución de esta manera. Aquí no lo he agregado, pero el A sub 0 tiene que ser diferente de 0. Y el objetivo es calcular quién sería R y quién sería ese coeficiente A sub nu. Entonces, derivando a esta función dos veces, sustituimos la ecuación diferencial 46, esta, y todo con el objetivo de encontrar quiénes son esos coeficientes. Aquí está la primera derivada y esta es la segunda derivada. Recuerden que cualquier pregunta que tengan, pues pueden hacer la pregunta del lugar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Sustituimos estas tres series en la ecuación diferencial. Sustituimos la tres series en la ecuación diferencial, ¿verdad? Vamos paso a paso. Este era el problema, ya explicamos el problema de Sturm-Lubin. Como un problema de Sturm-Lubin, cuáles son las condiciones que tenemos, resolver esa ecuación diferencial, obtener soluciones finitas, y esa ecuación es la ecuación de Jacobi. Como casos particulares, problema de Sturm-Lubin, van a surgir los polinomios de Jacobi. Bueno, aquí ya empezamos a sustituir, o sea, aquí ya empezamos a sustituir, pero la sustitución la hacemos paso por paso, es decir, lo primero que tomamos es la segunda derivación, este término, mírenlo aquí. Luego tomamos este término y este término, o sea, pasito a pasito. El primer término es 1 menos x al cuadrado por la segunda derivada, mírenlo aquí. Esto que está aquí es la segunda derivada, que ya lo vimos. Ahora, hicimos convenientemente una factorización de 1 menos x al cuadrado. 1 menos x al cuadrado, 1 menos x al cuadrado, le sacamos un menos como factor común y lo pusimos x al cuadrado menos 1. Pero x al cuadrado menos 1 por diferencia de cuadrado, x al cuadrado menos 1 por diferencia de cuadrado, es lo mismo que x más 1 por x menos 1. O sea, esta parte que está aquí es esta. ¿Por qué lo hicimos? Porque todavía estamos trabajando con esa misma. Porque este elemento lo podemos introducir dentro de la serie aquí. Y por eso ahora me quedó como sumando la misma base, me quedó como nu más r menos 1. Este me quedó fuera. Mírenlo aquí. Eso es con la primera cantidad. Por el momento la dejamos ahí. Ese es nuestro primer término. Ahora vámonos al segundo término. El segundo término era todo este coeficiente. Recuérdense que beta, alfa son parámetros. Parámetros que son mayores que -1. Y este parámetro que está aquí, gamma, es igual a estos valores, con n variando de 0, 1, 2, sucesivamente así. Bueno, la segunda parte, mírala aquí. ¿Qué hicimos en una primera instancia? Multiplicar. Pero antes de multiplicar, lo agrupamos convenientemente de esta forma. Esto que está aquí es la primera derivada, ¿eh? Entonces, todo esto que está en este corchete, si usted quiere, lo simplifica. Si quiere, lo simplifica y se va a dar cuenta que es lo mismo que esto que está en este corchete. Este coeficiente es lo mismo que este, simplemente que se ha reescrito así. Ahora, usted podría preguntarse, ¿por qué usted lo reescribió así, profe? Simplemente recuérdese que al escribirlo así podemos entrar cuando multipliquemos con esa misma base, porque estamos resolviendo centrado en uno, en torno a ese punto singular regular. Luego, aquí simplemente lo que vamos a hacer en el próximo paso, fíjese que dice igual,
es aplicar una propiedad distributiva de la multiplicación, o sea, multiplicar esta serie por este primer término, míralo aquí, y multiplicar esa serie por el segundo término. Recuérdense que hay un menos fuera, por eso aquí dice menos. Y fíjese que ya este factor x menos 1 entró dentro de la sumatoria y por eso no le aparece aquí el menos 1. Entonces, esa parte es el segundo término simplemente. El segundo término. Ahora, ¿qué nosotros hacemos? Sustituimos en la ecuación diferencial y la primera es esta, mírela aquí, esta parte, que es el primer término, míralo aquí, míralo ahí. El segundo término se dividió en dos, que es estos dos, mírelo aquí, este y este. Y el tercer término es gamma por la función, y la función es la serie. Mírala ahí, la función, la serie. Entonces, fíjese que vamos muy en cámara lenta y para ganar tiempo, pues obviamente ya hemos copiado esto, pero lo vamos explicando detalladamente. Entonces, ahí simplemente hemos sustituido en la ecuación diferencial. Luego de ahí, dice, desarrollando el primer término de la segunda y haciendo un corrimiento. ¿Qué significa desarrollar el primer término de la segunda? De la segunda, eh, de la segunda serie. Fíjese que la primera parte está totalmente igual. Mírela ahí esta. Entonces simplemente de esta vamos a desarrollar el primer término. El primer término ahí es cuando nu vale mire, aquí hay un pequeño error y es que tiene C, pero es a su cero. Es un pequeño error de escritura. ¿Cuál es el primer término de esta? Cuando nu vale cero. Bueno, pues fíjese, cuando nu vale cero, usted va a tener menos 2 alfa más 1 por a sub 0 por r por x menos 1 elevado a la r menos 1, porque nu vale cero. Eso es lo que usted tiene ahí, mírelo ahí. Ese es el primer término de la segunda. El primer término de la segunda. Luego, eh, voy a explicar qué significa lo que hemos hecho en la segunda. Por ejemplo, lo voy a escribir. Simplemente me voy a llevar de aquí la segunda para explicar el proceso. Copiamos la segunda de aquí y nos la llevamos a la pizarra. La demás, este corrimiento yo lo voy a hacer, pero lo demás simplemente pues lo escribimos. Repito que explicamos demasiado detallado para que le sirva a cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo siguiente. Eso, si yo calculo, el primer término sería menos 2 veces alfa más 1 multiplicado por a sub 0, porque cuando no vale 0, por r por x menos 1 elevado a la r menos 1. Más, en este caso menos, porque hay un menos aquí en la expresión, entonces menos 2 veces alfa, ese fue el primer término, ¿verdad? Alfa más 1 por la sumatoria desde nu igual a 1, porque ya se calculó el término 0, hacia el infinito, y para no escribir mucho, pues copio todo esto, que es lo mismo que voy a poner ahí. Copiar, vamos a pegarlo aquí. Eso sería ahí. Ahora, ¿qué significa un corrimiento? Un corrimiento es
que esta suma que está aquí, esa suma que está aquí, déjame copiarla, esta suma, yo puedo correrla para que empiece en cero. Esa suma puedo correrla para que empiece en cero. Por ejemplo, esa suma que está ahí, voy a venir aquí. ¿Qué pasó? No la llegué a copiar. Copiar y la voy a poner para que empiece en cero. Es decir, ¿a qué es equivalente esa suma, ella sola? Esto es esta partecita para reemplazarla ahí mismo para que se vea. Si yo le sumo 0 a 1 a nu, donde quiera que está aquí, puedo restarle 1 en el índice. Eso quiere decir que esto es sumatoria desde nu igual a 0 hacia el infinito. Y ahora como le resté 1 aquí en el índice, pues le sumo 1 donde quiera que aparezca aquí. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener a su nu más 1. Y si le sumo 1 aquí, entonces va a ser por nu más 1 más r. Y si ya no hay más, entonces por x menos 1. Y si le sumo 1 aquí al nu, entonces va a tener nu más 1 más r menos 1. Simplemente me va a quedar nu más r. Eso es lo que se llama corrimiento. O sea, esas dos expresiones son equivalentes. Entonces, ¿dónde está, si yo calculo aquí cuando nu vale 0, que sería el primer término, es lo mismo que esta cuando nu vale 1. Fíjense que si nu vale 0, aquí me va a dar a su 1 por 1 más r por x menos 1 elevado a la r. Eso mismo me va a dar aquí si yo donde quiera que está nu pongo un 1. Entonces, ¿qué pasa? Esa expresión que es la del segundo término se puede descomponer y expresar como estas dos. Es decir, en una pizarra número 2 para que se vea, pero me voy a llevar esta parte allá, la otra pizarra. Pizarra número 2. Un momentito. Bien, en una pizarra número 2, aquí, vamos a pegarla. Perdón. Bueno, en una pizarra número 2, si yo recojo mi ecuación, la voy a copiar de aquí, copiada de la expresión de la pizarra número 1. Esta. Esto sería igual entonces a lo que veo allá. Es decir, esto que está aquí sería igual a el término que ya teníamos, que lo vamos a volver y simplemente lo vamos a recortar para no escribirlo. O sea, este término no lo llevamos para no copiar, para no escribir tanto, simplemente copiarlo a ese término que está ahí, más, o mejor dicho, menos el otro que es equivalente. Vamos a poner el menos de una vez y simplemente buscamos el otro. Ya menos, y esta parte va a quedar igualito. Ya hasta aquí. Y la otra, ahora la otra sumatoria con el corrimiento. La otra sumatoria con el corrimiento la cogemos de aquí. Toda esta roja con azul. Y eso fue lo que se hizo ahí. Claro que eso que yo desglosé escribiéndolo, cuando vuelva a aparecer, pues simplemente no vamos a escribir todo eso, sino que lo vamos a explicar. Entonces, eh,
Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, ¿qué tenemos ya? Esa parte, ¿verdad? Tenemos entonces que la segunda sumatoria la podemos reemplazar por todo esto que está aquí. La podemos reemplazar por este término menos este. Puede ser que este que está aquí, ahí al final es una R, ¿verdad? Una R aquí. Entonces, vamos a verlo en la presentación. Eso fue lo que hicimos aquí. Eso fue lo que hicimos aquí. Vamos a ver dónde íbamos. ¿Dónde íbamos aquí? ¿Qué hicimos? Mire, esta segunda sumatoria, mírala ahí, la podemos reemplazar por este término más este que está aquí, que ya explicamos lo que significa. Y fíjese que la otra la dejamos igual. ¿Para qué hicimos eso? Porque ahora estas tres sumatorias que están aquí son prácticamente, o sea, son prácticamente no, sino que son semejantes. Esta letra que está aquí es un error porque esta es gamma. Recuerde que ese término es este. Ahí se fue como una Y, pero esto es gamma, por escritura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, podemos hacerlo, lo dejamos ahí por el momento, venimos aquí arriba, a esta, y dejamos toda esta parte por el momento y no, nos concentramos nada más en, en esta, en esta parte. O sea, si nosotros le llamamos a toda esta sumatoria, le llamamos B, nosotros podemos reescribir toda esta suma de la siguiente manera. Toda la anterior. Recuérdense que aquí, que ya creo, deja ver si está bien escrito por aquí, ya aquí se retomó bien, esto no es Y, sino gamma. ¿Mm? Esto es gamma. Eh, esto aquí es gamma. Incluso no perdemos nada con arreglarlo. Vamos a arreglarlo ahí mismo para que se vea fuera de la primera sumatoria al final. Aquí, mire, eso no es Y, sino que esto es gamma. Vamos a arreglarlo. Gamma, gamma. Ya sí, ahí va a salir bien. Ahí debe cambiar ahora. Sí, ya lo cambió. Mire, gamma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, le llamamos B por comodidad a toda esta sumatoria. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Reorganizando, vamos a poner este término primero y ese término ya lo tenemos aquí, mírenlo ahí. Ese es este. Ahora, menos X más 1, míralo aquí, por B, porque le llamamos B a toda esta sumatoria. Más las otras tres, como ya son semejantes, las podemos agrupar en una sola. Y son semejantes porque tienen la misma parte literal y empiezan en el mismo valor de nu igual a cero. O sea que esta suma abarca estas tres. Por ejemplo, para que usted vea que abarca las tres, vamos a observar. Miren, esta con nu, míralo ahí el nu, perdón, el gamma. El otro término de esta es ese que está ahí, mire, de esta. Dice menos, míralo aquí, por nu más R que está aquí, por nu más R, míralo ahí, es el segundo. Eh, eh,
Y esas dos están multiplicadas por a su nu, porque aquí está a su nu y también aquí está a su nu como factor común. Ahora, la otra es esta, mire, menos 2 alfa más uno por nu. Este es un error, esto es R. Esto está plagado de errorecitos, ¿verdad? Puede que ese R, ya dijimos de dónde salió la expresión. No es una X, sino una R. Es una R. Por eso es que bueno siempre ir revisando para uno arreglar y no puede estar copiando textualmente la expresión. Es una R. Eso era, ¿dónde? ¿En qué parte era? Eso era en la, en la suma larga. Era en esta. Vamos a ver dónde era que estaba, que se me olvidó. Ah, aquí. No es una X, sino una R. Entonces, la compilamos, ¿verdad? Y ahí va a aparecer arreglado el error. Ahora sí, míralo ahí. Eh, Mírelo aquí. ¿Lo ves? Perdón. ¿Dónde que está? Aquí. Que aquí era una R, porque ese que está aquí era de este. Bien. Entonces, fíjese el otro que está aquí, que es de las 3 de aquí, esta era la que nos falta, que era menos 2 alfa más uno por nu más R más uno, que es este nu más R más uno. Y ese tiene entonces a su nu más uno. Y todos como factor común, porque esto es un corchete, multiplicado por x menos uno elevado a la nu más R y es igual a cero, porque ahí estaba igual a cero. O sea, esta suma es la suma de estas tres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora para esta otra parte, para esta otra parte, esta? Ese término que está sombreado ahí, lo vamos a acomodar. Ese término que está sombreado ahí lo acomodamos. Entonces, ¿cómo lo acomodamos? De la siguiente manera. Fíjese, ahí dice menos x más uno por b. Si usted suma si suma un cero conveniente, si suma un cero conveniente, eso es cero, mire, eso es un cero. Es un cero conveniente. Porque b menos b es cero. Recuerde que esto le va a dar menos x por b, que es este término, menos b, que es este otro. Y esto es un cero conveniente. Entonces, si usted suma un cero conveniente ahí y agrupa los dos primeros, entonces al agrupar los dos primeros, usted puede decir que estos dos primeros, estos dos, son iguales a estos dos. ¿Por qué? Porque ahí tiene menos x por b más b. O sea, estos dos primeros son iguales a estos dos. Y estos dos ahora lo agrupa a ellos dos y es menos 2b. O sea, matemáticamente esas expresiones son equivalentes. Es decir, menos x más 1 por b es lo mismo que decir esto. Si usted quiere lo simplifica y vuelve ahí. Pero ¿por qué lo escribe así? ¿Por qué lo está escribiendo así? Porque va a poder, ahora va a poder eh, entrar dentro de la sumatoria este x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Recuérdense que estamos trabajando con este término nada más. Hemos escrito quién es menos x más 1 por b. Menos x más 1 por b se va a transformar en multiplicar esto por quién es b. Recuérdense que b es toda esta sumatoria.
O sea, multiplicar este término por b y menos 2 veces b. Este que está aquí es menos 2 veces b, porque b es esta sumatoria. Y este otro que está aquí es menos x menos 1 por b, porque ese x menos 1 entró dentro de la sumatoria y fíjese que ahora el exponente no tiene numa más. O sea, se le simplificó el 1 porque al entrar se colocó la misma base y se sumaron los exponentes. ¿Qué quiere decir? Que todo este término lo puedo reemplazar por todo esto y ya se ha absorbido o absuelto, perdón, se ha absuelto eh, la, la X que quedaba afuera ya van a estar dentro todas multiplicadas. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que ahora nosotros venimos a la expresión y vamos a tener también en este término, específicamente en, en la última, para que tenga el mismo exponente, primero, eh, si yo vengo a esta expresión, ese menos 2 a su 0 por R menos 1, o sea, tomando el primer término de la segunda serie es esta que está aquí. Imagínense que usted calcule eso cuando nu vale 0. Cuando nu vale 0 le va a dar menos 2 por A sub 0 por R, porque aquí le va a quedar R. Y aquí le va a quedar nu menos perdón, R menos 1, porque si nu vale 0 sería R menos 1, lo mira aquí. Y si nu vale 1, aquí le va a quedar X menos 1 a la R menos 1. O sea, el primer término de aquí. Entonces vamos a tener esto. Esta que está aquí ya es la misma que estaba ahí. Y esta que está aquí es la misma anterior, pero cambiando, o sea, haciendo el corrimiento. Recuérdese que cuando usted calculó el primer término de aquí, empezaba en 1, luego entonces le resta 1 aquí para que empiece en 0 y le suma 1 donde quiera que está nu aquí. Fíjese que aquí dice a su nu más 1. Aquí a sumarle 1 a nu, vendría nu más R más 1. Y aquí en la última, al sumarle a nu más 1, me quedaría entonces a la nu más R. Eso que no se ve ahí es nu más R, por si acaso. Porque si le suma 1 a nu, se cancela ese menos 1 y va a quedar nu más R. Entonces, ese término todo se puede transformar en todo esto. Ya todas son semejantes, entonces. Sería agrupar estas dos series que le faltaban a este término. Y los otros se van a quedar fuera agrupados con esto, que es lo que usted tiene aquí. Ahora usted puede agrupar estas dos que son semejantes con esta. Y repito, tendría esto y tendría este otro término que se quedaron fuera. Mírelo aquí. Eh, reorganizando, reorganizando. Estos dos términos que se quedaron fuera, recuérdese, este que está aquí y el otro que estaba allá, lo puede organizar porque los dos son semejantes, estos dos. Esos dos sumados juntos, sacando a X menos 1 a la R menos 1 como factor común, es lo que usted tiene aquí. Aquí están sumados los dos juntos. Y después las otras sumas, ahí tiene las 5.
suma. Entonces ya usted agrupó todo, sumó y ahora va a aplicar, eh, puede simplificar un poquito más, o sea, ahí simplemente lo escribimos, pero ahora puede simplificar un poquito más estas expresiones, la pueden simplificar un poquito más eh, para que se simplifiquen estas, agrupando factor común y simplificando, le queda así. Este es este y todo lo demás fue una simplificación. ¿Qué sale de ahí? La expresión de recurrencia. ¿Por qué? Porque ahora, para que esa sumatoria, toda esa, sea igual a cero, debe implicar que los coeficientes de aquí son, en este caso, los coeficientes de aquí implica que son, o sea, el, el 2R por estos. 2R por A sub 0 por esto tiene que ser igual a cero. Pero recuérdense que dijimos que A sub 0 no es cero. Entonces, de ahí resulta que si todo esto es igual a cero, implica que R igual a cero y que R es igual a menos alfa. Porque si R menos alfa, este factor se hace cero. Y toda la otra parte igual a cero son todos estos coeficientes. O sea, esto con esto hasta aquí igual a cero. Para todo nu mayor o igual que cero. Eso es ese coeficiente sombreado es lo que está aquí. Mire, gamma menos nu más r por alfa más beta más nu más r más 1, que es este, por a su nu, menos este otro que está aquí abajo. Tiene que ser igual a cero porque toda la sumatoria, toda la expresión es igual a cero. Esto es lo que llamamos la expresión de recurrencia. Esta primera ecuación, quitándole este término aquí, con el coeficiente 2 veces r por a sub 0 por menos r menos alfa igual a 0 es la ecuación llamada ecuación indicial. De ahí salen los dos valores de r. Y de la segunda expresión de recurrencia, que es esta, ahí lo que hemos hecho es despejar, o sea, la segunda, que es la general, despejar a su nu más 1. De ahí, un despeje maravilloso. A su nu más 1 le va a dar esto aquí, despejando a su nu más 1. Para todo nu mayor o igual que cero, que era el valor mínimo de la sumatoria. ¿Qué pasa? Con esos valores, venimos aquí, venimos en la expresión, y el primer caso, por ejemplo, cuando R vale cero, cuando R vale cero, si yo donde quiera que está la R pongo un cero en la expresión de recurrencia, repito, si donde quiera que está la R yo pongo un cero en la expresión de recurrencia, me va a quedar así. ¿Por qué? Porque poniendo cero aquí me queda nu, poniendo un cero aquí me queda esto que está aquí, poniendo un cero aquí me queda dos veces nu más uno por nu más alfa más uno, que es lo que usted tiene aquí, por a su nu. Así, eso es para el caso en que R vale cero. Luego, a esta expresión, uno simplemente, bueno, para que sea más cómoda de calcular, nosotros observamos lo siguiente. A lo que nosotros le llamamos gamma desde el principio, que van a ser los valores propios de las funciones, recuérdeselo aquí, le llamamos a eso gamma sub n, porque por comodidad, ese es un gamma sub n. Por comodidad le llamamos gamma sub n. Mírelo aquí, eso es lo que estamos haciendo. A este, en vez de llamarle gamma, le recordamos, mira, este le vamos a llamar gamma sub n. Y es el mismo que sabíamos desde el principio.
Recuérdense que es el mismo que miramos allá arriba. Entonces, ¿por qué le llamamos gamma su n? Porque a este otro que está aquí le vamos a llamar gamma su nu porque se parecen los dos. Mire lo que son casi igualitos. Es como que donde quiera que está n aquí yo pongo nu, este otro. Entonces, reescribimos esa misma expresión de esta manera, siendo este gamma su n y este gamma su nu, que son casi iguales, simplemente cambiando a n por nu. Usted lo está viendo. Entonces esa la reescribimos de esta manera, sabiendo que gamma su n es esto y gamma su nu es esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encontrar la expresión general para esta expresión de recurrencia, dándole valores a nu. O sea, si nu vale 0, si nu vale 1, si nu vale 2, si nu vale 3, sucesivamente así. Mírelo aquí, ahora le empezamos a dar valores a nu en nuestra expresión de recurrencia, que es esta. Míralo ahí, si nu vale 0, o sea, donde está nu poniendo un 0, nos va a quedar eso. O sea, aquí no va a quedar a su 1, porque sería a su 0 más 1, igual a gamma su n por gamma su 0, porque no vale 0. Entre 2 por 1 por alfa más 1. Eso es lo que usted tiene ahí, ¿eh? Fíjese que está hasta la aritmética calculada para que nos sirva el proceso, y ya cuando lo editen, lo subimos al canal, pues también usted le puede dar hacia adelante y hacia detrás para observar. Ah, ¿de dónde salió esto? Déjame devolverlo. Y hasta los errorecitos que van apareciendo, pues los corregimos. Si no vale 1, pues fíjese que si no vale 1, usted lo que va a tener aquí, volviendo atrás, es a gamma su 1 menos gamma, perdón, gamma su n menos gamma su 1 entre 2 por 2 por 1 más, por 2 más, porque 1 más 1 es 2, por 2 más alfa o alfa más 2. Pero va a tener aquí por a su 1, porque gamma vale 1, porque nu vale 1. Pero lo que usted hace es que sustituye ahí todo esto que está aquí, es su a su 1, que era este, su a su 1, que es todo esto, el segundo, es el anterior, por eso está colocado, todo este es el a su 1. Muy bien, se entiende, ¿verdad? Esto, entonces su a su 2 va a ser igual a todo esto multiplicado por el a su 1, pero el a su 1 era todo el anterior. Copiado en limpio, su a su 2 se va a ver de esta manera. Y siguiendo de esta manera, sucesivamente, uno se da cuenta que esta es la expresión general de ese a su nu. Fíjese que si nu vale 2, el último que va a quedar aquí es a su 1, porque 2 menos 1 es, perdón, gamma su 1. O sea, va a quedar así. Si nu vale 5, el último de esos productos, de esos factores que van quedando ahí, va a quedar ahí gamma su 4. Y abajo va a ir acumulándose de esta manera. O sea, esa es la expresión eh, general del a su nu. Claro, en términos de a su 0, todos. Recuérdese que el gamma su n y el gamma su nu ya lo conocemos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero, el darle esos valores a gamma su n y gamma su nu fue para acomodar estos cálculos. Pero ahora volvemos a sustituir quién era gamma su n, quién era gamma su nu para nosotros tener la expresión.
Y lo que vamos a hacer ahora es acomodar esta expresión que está aquí, acomodar. De paso, nosotros podemos seguir de manera directa para hacer el proceso, para obtener la solución general, porque ese fue el caso cuando R valía 1 aquí. Pero hay dos valores de R, uno igual a 0, que es el que estamos trabajando, y el otro igual a menos alfa. Pero como queremos llegar a los polinomios de Jacobi, pues vamos a seguir el caso en que R igual a 0 y todavía nuestra serie, recuérdese, nuestra primera serie, en este caso, sería poner simplemente a Asunu aquí, porque ya tenemos un Asunu, pero es una serie y yo quiero que me den polinomio y vamos a observar lo que va a pasar para sacar los polinomios de Jacob. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger la forma de estos factores y la forma de estos factores simplemente es sustituir otra vez quién es gamma sub n y este era gamma sub n y quién es gamma su nu menos uno. ¿Por qué? Porque simplemente aquí cambiar a nu por nu menos uno. Si usted cambia aquí a nu por nu menos uno, va a tener aquí nu menos uno y aquí nu menos uno más uno va a quedar nu. O sea, este que está aquí es gamma su nu menos uno y este que está aquí es gamma su nu, su n, perdón. ¿Por qué? Porque así es que queda el último, simplemente para ver esto. Entonces, haciendo una aritmética, simplificando aquí, simplificando, haciendo una aritmética, simplificando, factorizando. Cuando terminemos de factorizar todo esto, nos queda de esta manera. O sea, nos queda n menos n. Entonces, este gamma su n menos gamma su nu menos uno, pues factorizándolo queda de esta manera, ¿verdad? Como ya dijimos. ¿Qué observamos? Entonces, nosotros tenemos todo esto, que lo que vamos a buscar una forma de escribirlo de manera equivalente y más simplificado y ya directamente en términos de los parámetros iniciales que están contemplados aquí en la ecuación diferencial. Pero antes de eso vamos a recordar algunas propiedades de la función gamma para reescribir esto de manera más simplificada. Nótese que lo que nosotros queremos es reescribir esto, de manera más simplificada. Vamos a recordar la función gamma en variable real, que es esta integral impropia que nosotros tenemos aquí para valores de x diferentes de esto. La función gamma tiene la propiedad de que la gamma de x más 1, eso inmediato se puede verificar, es igual a x por la gamma de x. Esto se puede hacer simplemente reemplazando aquí a x por x más 1 e integrando por parte. Y llegamos a esta propiedad. Esta propiedad de manera recursiva se puede utilizar de la siguiente manera. Por ejemplo, si cambiamos aquí a x por x más 1 en la primera parte de la propiedad, pues obviamente tendríamos a gamma de x más 2, porque aquí cambiando a x por x más 1 tendríamos a x más 2. Y aquí donde está la x tendríamos x más 1. Y aquí donde está la x tendríamos x más 1. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En esta última parte reemplazamos la anterior y la organizamos así. Por ejemplo, si gamma de x más 1 anterior, por la anterior era x por la gamma de x. O sea, repito, en la última parte cambiamos por x por la gamma de x y lo reorganizamos así. De ahí nos queda entonces que la gamma de x más 2 es igual a x por x más 1 por la gamma de x. Venimos otra vez con el mismo proceso y en la última expresión, que es esta, cambiamos a x por x más 1. Entonces vamos a tener gamma de x más 3 y aquí, aquí por x más 1
luego por X más 2 y aquí gamma de X más 1. Volvemos otra vez, cambiamos la gamma de X más 1 por X por gamma de X en la última parte y nos va a quedar así reorganizada. Siguiendo ese proceso, nosotros podemos darnos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, cuando tengamos gamma de X más 7, ¿qué usted cree que le va a quedar? Perfecto. Le queda X por X más 1 por X más 2 y el último factor va a ser X más 6. Si tuviéramos gamma de X más 100, nos queda X por X más 1 por X más 2 por X más 3 y el último factor va a ser X más 99. De hecho, ustedes saben que la función gamma es una generalización del concepto de factorial, ¿verdad? Entonces, si tenemos gamma de X más nu, pues eso va a ser X por X más 1 por X más 2 hasta llegar al último factor que va a ser X más nu menos 1, porque el último factor era 1 menos que lo que estaba aquí, por gamma de X. De ahí nosotros, y esta parte repito que es recordando porque necesitamos manejar estos términos, nosotros si dividimos aquí esta expresión a ambos lados por gamma de X, pues nos queda que la gamma de X más nu entre gamma de X, pues nos va a quedar todos esos factores que estaban ahí. A todos esos factores que están ahí, en una notación abreviada, se puede escribir como el símbolo de Pochhammer o Pochhammer de X nu. O sea, cuando escribimos símbolo de Pochhammer X nu, es eso específicamente, todos esos factores. ¿Qué nosotros observamos? Entonces, eh, nosotros observamos que nosotros podemos, por ejemplo, si nosotros le llamáramos a X en esta expresión, en estos factores que usted observa aquí, si nosotros le llamáramos a X alfa más 1, si a X nosotros le llamamos alfa más 1, si en esta última expresión donde está la X nosotros ponemos alfa más 1, entonces esa última expresión se vería así. Alfa más 1 por alfa más 2 por alfa. Y el último factor sería alfa más nu, que sería todo esto. Y obviamente que estamos diciendo que X es alfa más 1, pues entonces aquí sería el Pochhammer de alfa más 1. Y obviamente que aquí tendríamos que poner alfa más 1 y aquí alfa más 1. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nótese que todo esto que nosotros tenemos aquí abajo es exactamente lo mismo que usted tiene aquí, hasta aquí, en su expresión. O sea que todos estos términos que están aquí se pueden escribir de esta manera o se pueden escribir abreviado así. Dije que el objetivo era escribir esto más condensado. Son equivalentes. Todos esos factores, yo dije términos, todos esos factores que están ahí se pueden simplemente escribir con el Pochhammer o en términos de la función gamma. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo para simplificar los numeradores. Y entonces los numeradores ahora lo vamos a simplificar. Mírelo aquí bien simplificadito. Le estamos dedicando una transparencia para simplificar esa productoria, porque es una productoria. Lo de abajo también era una productoria, pero estamos escribiendo esta parte que está aquí. O sea, todos esos factores, esa productoria la podemos escribir de esta manera, como mirando, por ejemplo, con K variando
desde cero hasta nu menos uno y simplemente el que va variando es k. Mire ahí, el primero empezó en cero y el segundo, el último terminó en nu menos uno, que eso es simplemente para los numeradores. También si nosotros reemplazamos, también lo podemos observar de esta manera. Por ejemplo, volviendo a ver quién eran esas diferencias, o sea, escrito en términos de quiénes son. Mírela ahí. O sea, la podemos escribir así mismo, solamente que hemos cambiado al valor nu por k. Entonces, vendría así. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado? Vamos a cogerlo aquí para no escribirlo en términos de los parámetros gamma, sino de todo lo que tenía la ecuación diferencial al principio. ¿Qué vamos a tener? Si k vale 1, esto sería igual a n por esto, míralo ahí, el primer factor. Si k vale 2, entonces vamos a tener n menos 2 más 1 sería n menos 1, míralo aquí. Este es el segundo factor, míralo ahí. Si k vale 3, yo quise escribir varios para que se vea, ¿ves? Si k vale 3, entonces tú vas a tener n menos 3 más 1 sería n menos 2 por esto. Este es el tercer factor. Si k vale 4, si k vale 5, estoy multiplicando aquí, lo que pasa es que lo estoy poniendo aquí abajo porque ya no cabe el espacio, ¿verdad? Y punto, 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 así van los factores. Y los últimos dos factores, el último es cuando k vale nu. Cuando k vale nu, se va a ver así. Y ahora el otro cuando k vale nu menos uno, es el antepenúltimo. Entonces ahí tiene la multiplicación en términos de eso. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho aquí? Fíjese que ahí dice la igualdad, estos son los factores, mírelo hasta aquí. Pero ahora lo que estamos haciendo en el próximo paso es reorganizar esos factores. ¿Cómo? Poniendo todo lo de n primero y después lo del otro. Primer paréntesis. El primero, mire, n, mírelo aquí. N. El otro, n menos uno, n menos uno. El otro, n menos 2, n menos 2. N menos 4, n menos 4. N menos 5, n menos 5. N menos 6, n menos 7. Punto, punto, punto. Y el último de lo de n es este, mírelo aquí. Que lo reescribimos así porque es equivalente, es lo mismo. El último va a ser n menos nu menos 1. Si usted ese menos lo introduce dentro, se ve así, pero es lo mismo, ¿eh? Ahora los del segundo paréntesis. Mire, el primero de aquí es este, mírelo aquí. Mírelo ahí. Porque es producto. El segundo, y el último es este. Este es el último. Ese último, por comodidad, lo estamos escribiendo de esta manera, pero el equivalente, el último lo estamos escribiendo así, pero equivalente. Usted dirá, ¿por qué poner más uno menos uno? Es para que se vea que es equivalente. ¿Por qué? Porque vamos a usar propiedades que vimos allá anteriormente con la función gamma. Entonces, ¿qué usted observa? Ahora no lo escribimos todo, sino que nada más escribimos básicamente la expresión. Por ejemplo, fíjese,
ese que está ahí, todo ese segundo que está ahí. Por ejemplo, si usted le llamara, si usted le llamara X, si usted le llamara X al, si usted le llamara X al, al elemento siguiente, por ejemplo, usted le llama X al primer factor, se ve que el segundo factor va a ser X más 1 y que el tercer factor va a ser X más 2 y que el cuarto factor va a ser X más 3. Si usted le llama X a esto. Y que el último factor va a ser X eh, más menos 1. ¿A qué se le parece eso? A esto que teníamos aquí. Míralo aquí. X y el último X más menos 1. O sea, eso va a ser lo mismo que teníamos ahí en términos de la función gamma, poniendo el X en toda parte, pero ese X aquí es todo esto. En un primer paso, lo llevamos aparte, mire, esto es X más 1, X más 2, X más 3, y el último va a ser X, mire el X aquí, más menos 1. O sea, es como que donde quiera que está en esta igualdad, donde quiera que está X, usted pone, donde quiera que está X, pone alfa más beta más, alfa más beta más n más 1. Donde quiera que está X, pone alfa más beta más n más 1. Y entonces, todos esos factores los puede escribir así como el Hammer de eso. Los otros anteriores lo tiene aquí, pero usted dirá, ¿qué tú estás agregando? Es un 1 conveniente para que se vea. Ese 1 es la misma cantidad. Entonces, si usted viene multiplicando este factorial, y aquí va n menos nu menos 1, pero el otro que sigue ahí sería n menos nu factorial. Y si usted observa, todo lo que están en el numerador es lo mismo que n factorial. Y queda dividido entre n menos nu factorial. O sea, esto es equivalente. Y aquí lo que hemos vuelto a escribir es el pojame anterior en términos de la función gamma, por lo que dijimos anteriormente. Esto que está aquí es la combinatoria, casi, le falta un elemento, pero esto es la combinatoria n nu dividido entre nu factorial. Pero bien, fíjese, hemos escrito de manera simplificada ya todo ese numerador, o sea, todo eso que estaban ahí arriba son iguales a esto. Y todo lo que estaban aquí abajo, o sea, estos factores son iguales a esto. Y ahora vamos a reescribirla otra vez. Míralo ahí. Toda la parte de arriba, mírela, toda la parte de arriba, esta del numerador, mírela aquí. Y toda la parte de abajo, el 2 a la nu factorial, y toda la parte de abajo, mírela ahí. Reorganizando ya esto, se puede ver así. Y ahora lo que nos falta a nosotros es seleccionar de manera apropiada un valor para el A sub 0. El A sub 0 se toma de la siguiente manera. Pero antes de seguir, nótese algo, por ejemplo. Usted observa que si aquí lo puede ver en los factores, si el n fuera igual a nu a partir de un punto, se van a eliminar porque aquí está quedando
O sea, hay una productoria que tiene n-3, n-5, n-4. O sea, si usted dice n igual a 8, a partir de que aparezca el factor n-8, o sea, cuando n valga 8, va a dar 0. O sea que se va a truncar, se va a truncar. De hecho, desde el principio, usted observa en estos factores, si hay un punto donde esos factores sean iguales, pues se va a truncar a partir de ahí, porque recuérdese que el gamma su n y el gamma su nu eran igualitos, o sea que a partir de n igual a nu más 1, ya todos los factores se van a truncar. O sea que la serie se va a convertir en un polinomio. Ahí, con esa sustitución, se va a convertir en un polinomio y a esos polinomios, con esta condición que ya estamos hablando aquí, agregándole condiciones particulares, con la condición de que ese polinomio evaluado en 1, me diría a mí que el A sub 0 que está ahí, que es el valor del A sub 0. Entonces, con la condición de que ese polinomio evaluado en 1 sea igual al valor del A sub 0 y que el A sub 0 sea igual a esta expresión, es una condición que le ponemos también a los polinomios. Pues ya sabemos que van a ser polinomios. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Donde quiera que esté el, el A sub 0, le ponemos cualquiera de esas expresiones que son equivalentes. Si ponemos esta, mírela aquí, o sea, ponemos esta que está aquí, podemos ponerla ahí, simplificar alguna de esas partes. Ya recuérdense que habíamos dicho que todo esto con el nu, o sea, n factorial entre nu factorial por n menos nu factorial es lo mismo que combinatoria n nu. Ese 2 que está ahí a la nu lo podemos introducir en la potencia. Puede ser que la serie de nosotros era de esta manera. Y si r vale 0, el 2 elevado a la nu lo podemos agrupar con x menos 1 elevado a la nu, porque tienen el mismo exponente. Por esa razón, introducimos el, el 2 elevado a la nu, lo introducimos junto con el x. Y ya dijimos que en la combinatoria hemos introducido todo esto. De aquí sacamos fuera de la sumatoria lo que no tienen a nu, que son estos, con el n, y dejamos esto dentro. Y a esa expresión que está ahí, era que se le llama los polinomios de Jacobi. Esos son polinomios que resultaron como de resolver la ecuación. Los polinomios de Jacobi, como dijimos, lo vamos a aplicar nosotros, pero para dejarlo ya nada más en la parte de aplicación, los polinomios de Jacobi, en la próxima clase lo vamos a graficar y vamos a aplicarlo a ciertos problemas electrostáticos para ver en qué se usan. Pero los polinomios de Jacobi, esos que están ahí, incluyen como casos particulares a otras funciones especiales. Por ejemplo, los polinomios de Jacobi, que vamos a seguir hablando de ellos más adelante, tienen otra forma de representarlo, no así como esta sumatoria, sino que se pueden representar como la fórmula de Rodríguez en términos de esta derivada que está aquí. Ahora, como los polinomios de Jacobi que han resultado aquí, resultaron de un problema de Sturm-Liouville, ellos forman un sistema ortogonal, que es lo que a nosotros nos interesa, con relación a la función de peso. La función de peso es esta que está aquí, en este cuadro. Entonces, los polinomios de Jacobi contemplan otros polinomios como casos particulares, que son los polinomios de Chebyshev,
simplemente tomando los parámetros alfa y beta igual a un medio y haciendo ciertos cambios, pero aquí en la fórmula de Rodríguez salen automáticos. Lo de Chebyshev de primer tipo y los Chebyshev de segundo tipo, si lo toman alfa y beta igual a un medio, menos un medio. Los polinomios de Chebyshev de tercer tipo y de cuarto tipo también, tomando esos valores de alfa y beta. Y lo de Legendre, tomando el valor de alfa y beta igual a cero. Y los ultraesféricos, que son un caso particular, los Legendre son un caso particular de ultraesférico. Los ultraesféricos son cuando alfa y beta son iguales. También guarda relación con la ecuación hipergeométrica, reescribiéndola de esta manera. Estos son los de Chebyshev y abarcan esto que ya decíamos. Fíjese, estos dos de Laguerre y del Mitter no están dentro de los Chebyshev, como dijimos. Esta es la función de peso para cada uno de los casos particulares y entonces ya sabemos que forman un sistema ortogonal. Quiere decir que el producto escalar desde menos 1 a 1, que estaríamos trabajando con lo de Jacobi, de cualquier polinomio de Jacobi multiplicado por otro de ellos, por esa función de peso, la integral es de menos 1 a 1, de dos polinomios diferentes de Jacobi multiplicado por esa función de peso tiene que dar cero, porque es un sistema ortogonal. Entonces ahí, jóvenes, lo vamos a dejar ahí para ese acercamiento. En la próxima clase vamos a hablar un poco más de ello. Vamos a ver la gráfica de algunos casos particulares y así hemos llegado a ello a partir de la ecuación diferencial, observando el principio y las condiciones se las pusimos en el mismo problema para darnos cuenta cómo llegamos a ello. Estos son los no mónicos, ¿verdad? No son mónicos. Entonces, en la próxima clase seguimos trabajando con ellos y además luego también lo vamos a aplicar. Por eso aquí agregué para recordar algunos conceptos teóricos, primeramente porque lo vamos a aplicar a interpretaciones electrostáticas que se usan para aplicar los ceros de esos polinomios. Bueno, con esa parte terminamos por hoy, habiendo llegado como un caso particular de la ecuación de Jacobi a los polinomios de Jacobi. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y nos vemos entonces en nuestra próxima clase.